Por lo tanto, invito al ministro a que pase adelante para que él pueda iniciar la conferencia con ustedes y, por supuesto, agradecerle desde ya su participación. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Ya, ok. Ok, ya. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Realmente es un gusto estar acá. Lamentablemente no voy a poder estar mucho tiempo. Eso se lo señalé a Fernando Ayala, quien tuvo la gentileza de invitarme, pero quería acompañarlos al inicio de esta jornada. Por cierto, felicitar a los organizadores y sobre todo a Domingo por la organización de esta jornada. Yo creo que estamos en un momento en que realmente necesitamos de mucha reflexión política y, por cierto, para mí es un gusto muy grande estar en este partido del cual siempre he sido muy cercano. Si bien no he sido militante, eh, siempre me ha acogido y siempre he sentido mucha cercanía con este partido. Yo quería hablar de la política exterior. Tenemos poco tiempo, según me dijeron los organizadores, y por lo mismo quisiera empezar con lo más relevante, sobre todo cuando uno habla con un partido político, que son los principios. ¿Cómo son los principios de nuestra política exterior y cómo se proyectan nuestros principios? Un primer principio tiene que ver con el desarrollo de una política de Estado. La política exterior de los países serios es una política de Estado, es decir, es una política que busca el consenso, es una política que busca representar eh, un consenso lo más amplio posible del país. La política exterior no es solamente una política exterior de gobierno, es una política exterior de Estado. Y eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Y eso se proyecta también en el trabajo de la Cancillería. Pero dicho esto, obviamente cada gobierno introduce sus matices, introduce sus elementos de carácter más político. Y obviamente no es lo mismo la política exterior del presidente Boric de lo que puede haber sido la política exterior del gobierno de Piñera o políticas exteriores de otros tiempos. Hay obviamente ajustes, hay matices que se van introduciendo y que le van dando a la política exterior de un gobierno un sello especial. Y ese sello especial nosotros lo estamos buscando tratando de combinar los elementos de continuidad de nuestra política exterior con elementos de cambio, elementos de continuidad que están representados por nuestra política territorial. Por cierto, ahí hay un área en que tenemos que tener una continuidad total y siempre hemos aspirado a tenerla. Todo lo que significa la integridad territorial, la soberanía, eso es parte de una política de Estado y son elementos de continuidad. Hay también elementos de cambio y en el caso de nuestra política exterior, como ejemplo, puedo mencionar en primer lugar el desarrollo de una política exterior feminista, que es un elemento nuevo, es un acento nuevo que ha puesto el gobierno del presidente Boric y que en el fondo refleja también lo que ha sido la composición y orientación del gobierno. La búsqueda siempre de un gabinete paritario o que se acerque lo más posible a la paridad, la proyección de políticas que favorezcan la equidad de género, y todo eso obviamente también tiene que proyectarse en nuestra política exterior, tanto a nivel interno, mejorando significativamente la representación de mujeres en los altos cargos de la Cancillería,
incluyendo obviamente también nuestra representación en el exterior, y también internacionalmente desarrollando alianzas con países que tienen aproximaciones similares a la nuestra, en el marco de Naciones Unidas, en el marco de otras organizaciones internacionales. Y algo que puede parecer evidente, no lo es tanto a nivel global, no lo es tanto a nivel internacional, en que una serie de países todavía son tremendamente reticentes a buscar efectivamente o a aceptar el principio de la equidad de género. Otro elemento de cambio en nuestra política exterior tiene que ver con el medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente nos referimos tanto del medio ambiente tradicional con respecto a los ecosistemas del territorio, como también a nuestra política oceánica, un tema en el cual canciller, por ejemplo, Heraldo Muñoz, tuvo un papel extremadamente activo. Estamos ahí también promoviendo un énfasis mucho mayor en la gobernanza oceánica a nivel global, tomando en cuenta nuestra extensa costa, la existencia de comunidades costeras muy significativas en nuestro país y también una tradición muy significativa en materia oceánica, que se expresó, por ejemplo, en el siglo pasado en la proclamación de las 200 millas marinas, lo que nos permitió expandir nuestro territorio de una manera extremadamente significativa. Son entonces elementos de continuidad y de cambio que se van conjugando en el ámbito de la política exterior. Pero hay también otros principios y yo quisiera destacar tres de manera muy especial. El primero de ellos tiene que ver con el derecho internacional, el apego al derecho internacional. Esto puede parecer un tanto teórico, un tanto académico, pero la verdad es que tiene una expresión práctica. Se expresa, por ejemplo, en la defensa de los tratados. ¿Y por qué los tratados? Básicamente, también porque los tratados son fundamentales para la definición de nuestros límites. Y esa defensa de los tratados la hemos impulsado siempre con mucha fuerza. Está también el principio de solución pacífica de las controversias, otro principio que tiende a parecer un tanto abstracto y teórico, pero la verdad es que es muy real. Pensemos, y yo me comentaba Fernando Ayala que él va a hablar también del conflicto de Ucrania, va a hablar de Palestina. Ahí tenemos áreas en que realmente no se está aplicando el principio de solución pacífica de las controversias. Y nosotros en ese ámbito tenemos un récord verdaderamente impecable. Hemos ido 3 veces a la Corte Internacional de Justicia, fuimos en el caso de limitación marítima con Perú, fuimos con Bolivia cuando Bolivia planteó el tema de su aspiración a un acceso soberano al Océano Pacífico a través del territorio chileno. Y fuimos nuevamente, en este tercer caso, nosotros tomamos la iniciativa para que la Corte Internacional de Justicia pudiese zanjar la cuestión de el río o del sistema de aguas del Silala, básicamente determinar si se trata de un curso de agua internacional, algo que en su momento Bolivia negaba, o si era simplemente unos manantiales que afloraban en territorio boliviano y que habían sido desviados por las obras que Chile había construido. En realidad no las construyó Chile, eran obras que había construido un privado, pero que, de acuerdo a Bolivia, beneficiaban solamente a Chile. Son temas en los cuales nosotros teníamos diferencias con nuestros vecinos y las resolvimos pacíficamente, como también lo hicimos mucho tiempo atrás en el caso de nuestra controversia austral con Argentina. Entonces, Chile ha desarrollado ahí también un compromiso importante con el derecho internacional. Un compromiso que también ha implicado
participación en arbitraje, en fin, y la sujeción a un orden internacional basado en reglas, algo que lamentablemente en estos momentos es menos evidente. Tenemos también otro principio que quisiera destacar en esta ocasión y que tiene que ver con el apoyo a la democracia y los derechos humanos. Un principio que obviamente es muy relevante cuando hablamos con militantes políticos, cuando hablamos con fuerzas políticas. Es un principio muy fundamental y que obviamente refleja lo que ha sido nuestra propia historia. Nosotros sufrimos las violaciones de los derechos humanos, nos beneficiamos enormemente de la solidaridad internacional. Justamente desde el año pasado se conmemoraron 50 años del golpe de Estado en Chile y con motivo de esa conmemoración organizamos un gran encuentro, un encuentro al cual asistieron líderes de países amigos y en el cual Chile también agradeció la solidaridad de que fue beneficiado durante los 17 años de la dictadura. Allí hubo un compromiso de militantes, de partidos de otros países y de fuerzas sociales en general. Y fue un compromiso muy relevante. Muchos dirigentes de la época realmente fueron muy marcados por la experiencia del golpe de Estado en Chile, de una manera, yo diría, incluso mayor que la de otros golpes de Estado que lamentablemente ocurrieron en América Latina en la misma época. Eso influyó en su formación política, en algunos casos los llevó a participar más activamente en actividades internacionales y realmente eso de alguna manera también ilustra el impacto que puede tener un proceso político en otro país, en fin. Entonces hay ahí un compromiso muy relevante de Chile con la democracia y también, obviamente, con los derechos humanos, lo que a veces plantea también algunas tensiones en la política exterior, porque básicamente ese compromiso y ese interés de política exterior tiene que también conciliarse con otros intereses, con el interés que podemos tener en tener relaciones amistosas y normales con países vecinos, por ejemplo. Y en consecuencia, ahí siempre está la necesidad y la labor de una Cancillería y de un gobierno en general de encontrar un cierto equilibrio en la promoción de un interés y de otro interés. Tenemos en materia de derechos humanos y democracia, lamentablemente estamos enfrentando un retroceso relevante. Hay una erosión de la democracia y también un cuestionamiento en materia de derechos humanos que está presente. Lo ha estado presente siempre, pero yo diría que en los últimos años esa división se ha hecho incluso más patente. No hay una concepción única en materia de derechos humanos a nivel global. Hay una cantidad grande de derechos humanos que tienden a subordinarse a otros derechos y a otras prioridades. Y eso es un tema que obviamente está planteado a nivel internacional. Por ejemplo, los temas de derechos humanos se discuten en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Y si uno revisa los países que participan en ese consejo, no todos tienen digamos, un récord impecable, por decirlo suavemente, en materia de derechos humanos. Esa es la realidad de nuestro sistema internacional. Y obviamente hay que tomar en cuenta esa realidad. Tenemos también una situación de erosión democrática preocupante en el caso de América Latina. Hay obviamente algunas situaciones que vienen de muy atrás,
de carencias muy grandes en materia de derechos humanos. Pero hay otras que se han ido presentando en los últimos años. Y sobre todo, yo diría, hay una cierta devaluación de los valores democráticos. Valores democráticos que tienen que ver con las libertades básicas, la libertad de prensa. Este año se va a celebrar en Chile un gran encuentro en materia de libertad de prensa, organizado en conjunto con la UNESCO en el mes de mayo, concretamente en el Día de la Libertad de Prensa, que es el 3 de mayo. Hay también un cuestionamiento al principio de separación de poderes. Y en algunos países lo que se observa también es un intento de terminar con esa separación de poderes y muchas veces del Ejecutivo, un intento también de controlar otros poderes del Estado, incluyendo de manera muy preocupante también al Poder Judicial. Observamos, como lo recordaba Domingo Namuncura, la situación de Guatemala. El domingo pasado pudimos presenciar ahí también cómo se gestó o se plasmó un movimiento para tratar de impedir la llegada al poder de Bernardo Arévalo y que se expresó a partir de una coalición de poderes fácticos extremadamente preocupante, que se expresaba en el Poder Judicial, en distintas instancias del Poder Judicial y obviamente también en el Congreso de Guatemala. Finalmente se pudo superar esa situación, pero de alguna manera dejó al descubierto los problemas que tiene cualquier régimen democrático o progresista en una región como Centroamérica. Guatemala no es la excepción de Centroamérica. Hay otros países que están presentando una situación preocupante. No es fácil a veces entonces promover la democracia y los derechos humanos en una región en que algunos de los principios básicos en torno a estos temas tienden a cuestionarse. Tenemos también otro principio de política exterior que quiero destacar, que tiene que ver con lo que hemos denominado la responsabilidad de cooperar. Una responsabilidad de cooperar que se expresa sobre todo en el sistema multilateral. A lo largo de nuestra historia, Chile ha sido siempre un país muy comprometido con el multilateralismo. Un multilateralismo que se proyecta en Naciones Unidas. Un multilateralismo que también se proyecta a nivel regional. Sistema interamericano y distintas instancias latinoamericanas que apuntan a la integración y a la cooperación política. Tenemos ahí entonces un compromiso muy relevante y que se explica también por el lugar que ocupamos en el sistema internacional. Chile es un país mediano en el sistema internacional. Algunos hablan de Chile como un país pequeño. Yo soy un tanto reticente porque sobre todo en términos de superficie, en términos de capacidad económica, etcétera, estamos por ahí por el lugar 42, 45 dentro de un sistema internacional integrado por 193 estados. Entonces estamos en una capa media, si se quiere. No somos un país pequeño, hay países que son mucho más pequeños que el nuestro, tanto desde el punto de vista de su población, de su territorio y también de su Producto Bruto. Pero más allá de eso, lo relevante es destacar que como país dependemos mucho del sistema multilateral y dependemos mucho de reglas y contribuimos también a la elaboración de esas reglas. Lo que nos interesa es estar en las grandes negociaciones multilaterales. Tenemos un buen ejemplo muy reciente. Acabamos de ver la aprobación por parte del Senado, ya
había sido aprobado por la Cámara de Diputados, del Acuerdo de Alta Mar, que es un acuerdo que protege la biodiversidad más allá de las zonas de jurisdicción marítima de los estados. Es un tema que parece muy distante, pero no lo es tanto. En primer lugar, porque representa un esfuerzo de gobernanza de una zona donde no habían reglas, como es la alta mar. Pero en segundo lugar, porque nos permite proteger justamente la biodiversidad en alta mar, una protección que tiene un beneficio importante también para las zonas que son propias de Chile, de nuestra zona económica exclusiva. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con crianza de especies altamente migratorias, que si no cuentan con protección pueden ser depredadas de manera muy sistemática. Entonces, siempre hemos hecho un esfuerzo importante en el sentido de buscar más reglas que efectivamente signifiquen protección de bienes globales, pero que tienen también relevancia para Chile. Y pensemos en cambio climático. Nuestra contribución al cambio climático, al problema del cambio climático ha sido mínima. Chile es un país que, en comparación con otros, realmente ha producido muy pocas emisiones de gases con efecto invernadero. Sin embargo, el cambio climático nos afecta directamente. Tiene un impacto muy grande. Chile es un país vulnerable en materia de cambio climático. En consecuencia, todos los esfuerzos que haga la comunidad internacional justamente para hacer frente a este gran desafío son esfuerzos que van también en beneficio de nuestro propio país. Y por eso queremos estar justamente en las instancias donde todos esos temas se negocian. También quisiera destacar la relevancia que tiene para nosotros América Latina. Es nuestra región prioritaria. Nosotros hacemos política exterior desde América Latina. Y, por cierto, lo que sucede en América Latina nos importa mucho. Y tenemos ahí un desafío relevante que yo diría se proyecta en tres planos distintos. El primer plano tiene que ver con nuestras relaciones vecinales, la necesidad de tener relaciones vecinales estables y relaciones de signo positivo con nuestros vecinos más inmediatos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Obviamente los ciclos políticos de Chile y Argentina no han coincidido, no coinciden en la actualidad y en el pasado tampoco han coincidido. Pese a eso, hemos ido construyendo una relación que pretende también mejorar la conectividad, un tema que siempre ha estado pendiente en nuestra relación con Argentina. Una relación que tiene un componente humano muy significativo. Hasta el día de hoy, la mayor migración chilena en el extranjero está todavía en Argentina. Y eso explica el que tengamos 13 consulados de carrera en Argentina, muchos de ellos concentrados en la Patagonia, donde viven muchos nacionales, connacionales o bien personas de origen chileno. Tenemos un desafío permanente en nuestra relación con Bolivia. Sabemos que Bolivia no va a renunciar a su aspiración marítima, pero pese a ello, tenemos que ser capaces de construir una relación de signo positivo con ellos. Y eso significa desarrollar una relación fronteriza más activa, significa conocer más a nuestros vecinos bolivianos, conocer sus sensibilidades, sus características, y con Perú también tenemos un desafío muy relevante, es una relación que se ha ido construyendo de manera muy positiva en las últimas décadas, que tiene un componente económico muy significativo, inversiones, comercio, que tiene un componente humano, un contingente migratorio en Chile, que, digamos, se integró con admirable facilidad en nuestra sociedad y que nos planteó los problemas que se han planteado en los últimos años
obviamente también porque se trata de un flujo migratorio de menor magnitud en comparación al reciente, y, y es un país con el cual hemos sido capaces de superar nuestras diferencias de manera pacífica. Y el segundo plano de nuestra relación con América Latina tiene que ver con nuestras relaciones con países que no son vecinos directos, pero que son muy relevantes para nosotros. Brasil, una potencia regional, la primera potencia de América Latina, un país que está entre las 10 economías más grandes del mundo, un país con el cual hemos logrado desarrollar una afinidad muy relevante y con el cual en estos momentos tenemos una coincidencia política significativa. Y está México, más lejos, pero también otra potencia regional y un país que es fundamental y con el cual también hemos desarrollado coincidencias muy grandes en distintos ámbitos, entre ellos en un esfuerzo de integración que es la Alianza del Pacífico. Y también tenemos otros países con los cuales la relación a veces es más compleja, pienso en el caso de Venezuela, obviamente, en que tenemos diferencias políticas muy significativas, pero es un país con el cual también tenemos que tener una relación relativamente activa, sobre todo para hacer frente a los problemas migratorios que hemos vivido en los últimos años. Y tenemos también otro plano en nuestra prioridad hacia América Latina que tiene que ver con los esfuerzos de integración y de concertación regional. Ya mencioné la Alianza del Pacífico, un esfuerzo importante en el cual participan Chile, Perú, Colombia y México. Esperamos que muy pronto se pueda incorporar Costa Rica. No excluimos que también en algún minuto pueda incorporarse Ecuador y algunos otros países que pueden expresar interés en esta instancia de integración. Está la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que tiene un ámbito de acción mucho más amplio porque incorpora a todos los países de América Latina y el Caribe, y que tiene, digamos, una agenda que tiene un carácter más político y no económico, a diferencia de la Alianza del Pacífico. Y tenemos también una vinculación especial con Mercosur. Nosotros no somos miembros plenos de Mercosur, somos un país asociado, pero Mercosur incluye a 4 países que por distintas razones tienen especial interés para Chile. Argentina, porque es nuestro vecino más importante, Brasil, porque es el país más importante de la región, Uruguay, un país con el cual tenemos coincidencias a lo largo del tiempo, sobre todo desde el punto de vista político, del punto de vista de lo que es el desarrollo de políticas públicas, es decir, una afinidad muy relevante. Y Paraguay, un país que es fundamental para nosotros, sobre todo para mejorar nuestra conectividad, pensando en los corredores, sobre todo en un corredor bioceánico vial que vaya desde el Mato Grosso en Brasil, pase por Paraguay, pase por el norte de Argentina y termine en los puertos del norte de Chile, Iquique, Antofagasta y en menor medida también Arica. Entonces, pero aparte de eso, en el caso de Mercosur, tenemos una vinculación especial en temas de interior y justicia, tenemos un régimen incluso migratorio especial de características algo diferentes y en consecuencia se trata de una instancia que es muy fundamental para nosotros. Pero más allá de los países, las instituciones, el tema de América Latina es un tema muy fundamental para nosotros. Tenemos, desde el punto de vista de la política exterior, compromiso muy relevante. Pero América Latina es una región que hoy por hoy es extremadamente diversa. Piensen ustedes el desafío que significaría reunir en una misma reunión, en un mismo evento, en una misma cumbre, al presidente Maduro con el presidente Milei. Tenemos ahí
No digo que eso vaya a suceder, pero de alguna manera ilustra la diversidad que tiene nuestra región. Y cuando se habla entonces de una prioridad latinoamericana, hay que tomar en cuenta también esa diversidad y desarrollar una relación inteligente que permita, obviamente, cultivar relaciones más estrechas con algunos países con los cuales nosotros tenemos afinidades grandes o bien intereses compartidos muy grandes, y mantener una relación más formal y menos intensa con algunos otros países con los cuales tenemos más diferencias. Son todos desafíos que son propios de la política exterior. Y claro, termino con eso, los vínculos a nivel de partidos, de fuerzas sociales, son vínculos muy relevantes y son vínculos que ayudan a construir confianza, a generar confianzas mutuas. No siempre estos vínculos políticos tienen un efecto completo en una relación bilateral. Básicamente, pues las relaciones bilaterales muchas veces se apoyan en intereses nacionales que van más allá de lo que pueden ser ciclos políticos, pero ayudan. Y por eso mismo es relevante que en la medida en que tengan la oportunidad vayan desarrollando esos vínculos con sectores, movimientos afines. Esos eran los elementos que quería compartir con ustedes, felicitarlos por esta jornada, desearles mucho éxito y excusarme porque me puedo quedar solo unos 15 minutos más y tengo que irme, tengo otro compromiso. Gracias.